Acá voy a salir un momento de la página, allí. Entonces tenemos dos grandes padres de gonioscopía, Alexio Trantas, que fue el primero que visualizó el ángulo. Él lo visualizó de una manera directa, estaba más interesado en la retina periférica y en la hora serrata, y con su dedo estaba identando justo en el limbo, y con el oftalmoscopio directo pudo visualizar el ángulo camerular. Esta imagen abajo a la izquierda es de las primeras que se registran en la historia. Luego, en 1914, Maximilian Salzmann es quien desarrolla el gonioscopio, el goniolente, y tenemos que entender el concepto de reflexión total, y es que toda la luz reflejada del ángulo camerular alcanza la interfase aire líquido que está en la superficie de la córnea, con una reflexión interna total que no permitía al observador evaluar el ángulo. Es por eso que se desarrolla, es por eso que necesitamos un goniolente, para poder crear un ángulo mayor de la reflexión que genera la interfase de aire líquido y la superficie, para que la luz llegue a los ojos del observador y podamos ver todo el ángulo camerular. Luego, en 1920, con el desarrollo de la lámpara de hendidura, se desarrolló bastante la gonioscopía. En 1938, Goldman introduce el gonioprisma. Igualmente, en el mismo año, Barkan establece el uso de gonioscopía en glaucoma. Aquí en esta imagen de la derecha superior, vemos una sinequia anterior periférica que usualmente se implanta en la malla trabecular y genera una tracción del iris periférico, que debemos diferenciar muy bien de los procesos iridianos. A ver, voy a volver a dar acá a reproducir. Goldman es bastante conocido en las áreas como gonioscopía, tonometría y perimetría. A aquellos que nunca han realizado gonioscopía, yo les recomiendo que usen el lente de Goldman, que requiere una solución de acoplamiento entre la córnea y el lente, eh, como para darse una idea de cómo se ve el ángulo camerular, pero rápido migrar a lo que hoy estamos llamando gonioscopía indirecta moderna, que son lentes que usamos de base de implantación muy pequeña, que nos permiten, cuando estamos iniciando el examen, flotar en la córnea, y luego, cuando estamos avanzando y nos volvemos un poquito más expertos, hacer una identación, una leve presión, para aumentar los hallazgos que estamos encontrando en la gonioscopía. Entonces, hoy la gonioscopía moderna es gonioscopía dinámica, y es aquella donde identamos. Acá podemos ver, por ejemplo, este paciente donde no se ve ninguna estructura en el ángulo camerular, posiblemente de un origen facomórfico. Miren que hay el signo del volcán con un cráter ahí en el centro, y una vez identamos, miren los pliegues en la córnea, podemos ver que es un ángulo que está algo pigmentado por la posición que tiene el iris. Entonces, la identación exagera esos hallazgos que están ocultos por el iris. Eh, Debemos conocer la anatomía normal. Vamos a identificar, o se las voy a mencionar de posterior a anterior, todas las estructuras del ángulo camerular. Lo primero es la banda del cuerpo ciliar, que es la más posterior. Puede ser gris o café, y usualmente es bastante amplia en miopes, y muy estrecha en hipermétropes. Usualmente, cuando hay asimetría, puede sugerirnos una recesión angular, que no es más que una inserción más posterior del iris. El espolón escleral, acá en el dibujo está mal marcado, es en la parte posterior. Es quizás el hallazgo más importante que tenemos en gonioscopía, ya que es una estructura relativamente consistente en diferentes ametropías y tamaños del ojo. Además, como vamos a ver más adelante, es una estructura que se visualiza muy bien en UM y OCT, por lo que es bastante estudiada. Eh, Cuando vemos el espolón escleral, podemos pensar de una vez en un ángulo que está completamente abierto, y es una línea que se ve blanca, brillante, justo posterior a la malla trabecular pigmentada o funcional. Y es funcional
porque se encuentra justo delante de todo el canal de Schlemm que conecta con los colectores y las venas intraesclerales. La malla trabecular no pigmentada, que es no funcional, está justo por delante de la línea de Schwalb, y la línea de Schwalb, que es la porción más anterior del ángulo camerular, eh, eh, se ve gris opaca en el ángulo, y muchas veces la podemos ver pigmentada, como la vemos en esta imagen, que la podemos llamar línea de San Paulesi, y tenemos que estar muy pendientes porque es muchas veces confundida con la malla trabecular pigmentada. Podemos hacer una cuña con nuestra lámpara de hendidura que nos ubica exactamente donde está el ángulo o la línea de Schwalb, que lo vamos a ver más adelante en tips para ángulos difíciles. Tenemos variaciones del ángulo normal. Este es un paciente joven de 22 años que consulta para un chequeo rutinario. Es un ángulo que está pigmentado, no tiene uso de Krukenberg ni ningún otro depósito de pigmento en el ojo. Con una presión normal, es un ángulo normal en el que podemos describir en la historia clínica dispersión pigmentaria incompleta para estarlo simplemente vigilando. Procesos iridianos, que son unas pequeñas proyecciones desde la raíz del iris que se insertan en el espolón escleral. Miren que no genera ninguna tienda de campaña en el iris periférico y es un hallazgo normal. Estos sí se han estudiado bastante porque cuando están alcanzando la malla trabecular pigmentada, parece que sí tienen alguna relevancia en la resistencia de la salida del líquido o del humor acuoso, que vamos a ver también más adelante en OCT. La vasculatura, saber diferenciar cuando son neovasos patológicos o vasculatura círculo mayor del iris. Usualmente el círculo mayor del iris va radial al iris y no cruza el espolón escleral, y se puede ver y es más evidente en ojos claros, casi en 2/3 los podemos ver, y en 10% de ojo de los iris cafés. El embriotoxon, este también es un círculo mayor del iris, bastante prominente, que estaba generando bastante ansiedad en el especialista que revisó el paciente, y simplemente es un hallazgo normal en un iris bastante claro. El embriotoxon posterior, que es una condensación de la inserción de DSMET un poquito más anteriorizada en la córnea, que si no se acompaña de corectopia, sinequias anteriores periféricas o policoria, no tiene por qué representarnos ansiedad o angustia, ya que es un hallazgo que puede ser normal. El reflujo normal del canal de Schlemm, bueno, esta fotografía no quedó tan chévere. Es cuando vemos una columna de sangre justo delante de la malla trabecular pigmentada. Usualmente cuando estoy en cirugía y veo estos ángulos así con ese reflujo de sangre, estoy pensando que es un ojo que va a sangrar más, y voy directamente cuando hago goniotomía con viscoelástico dirigido hacia el endotelio para bloquear ese sangrado y que no me dañe la visualización. Y por último, el canal de Schlemm en posoperatorio. Ya estamos realizando bastante cirugía angular. La malla trabecular se enrolla en la pared posterior y deja ver el canal de Schlemm. Este es un signo de buen pronóstico, en donde vamos a obtener una buena eficacia de disminución de la presión intraocular. Vamos a hablar un poquito de los sistemas de clasificación. No es para que se los aprendan ni mucho menos, pero sí debemos conocerlos, más que todo para conocer las variables anatómicas que existen en nuestra población. Em, em, en 1940, Gradel y Sugar usaban un tambor de Ulbricht con el que medían la cámara anterior en milímetros, pero era bastante engorroso y demorado. Ya no lo usamos. Shea usa un sistema de clasificación que es completamente al revés al que estamos usando ahora. Se basa más que todo en las estructuras visualizadas, y lo que está ahora vigente es la clasificación según la pigmentación, que va de 1 a 4, 4 hiperpigmentado, 1 con una pigmentación muy leve, y 2 y 3 los grados intermedios. Esa sí se usa actualmente. La clasificación de Schaffer, que es la que más usamos, fue escrita en 1962. Es fácil, práctica, es basada en el ancho, pero les voy a dar una mnemotecnia para que lo puedan
hacer en el día a día, en su práctica, y es que si vemos una estructura, ese ángulo es grado uno. A ver, ¿cómo así? Entonces, grado uno solamente vemos la línea de Schwab. Miren en la grado 2 que vemos dos estructuras, o sea, la línea de Schwab y la malla trabecular, no pigmentada y pigmentada. La grado 3 que es cuando vemos tres estructuras, o sea, línea de Schwab, malla trabecular y espolón escleral. Recuerde que cuando vemos el espolón escleral ya inmediatamente podemos hablar de un ángulo que está completamente abierto. Y la grado 4 cuando vemos hasta la raíz del cuerpo ciliar. SPAET es una clasificación muy completa, es la más usada en Estados Unidos, permite descripciones de identación o gonioscopía dinámica. Lo que pasa es que es un poquito, toma tiempo. Yo uso Schaffer, pero sí conozco las diferentes anatomías para poder describirlo en mi gonioscopía. Entonces tiene en cuenta la altura de la inserción del iris, el ancho angular y el contorno del iris. La altura de la inserción del iris depende de donde se inserte. Si es por encima de la línea de Schwab, si es debajo de la línea de Schwab, si es en el espolón escleral, si es más profundo el espolón escleral o si es extremadamente profundo. Es simplemente para que lo describan en los hallazgos de gonioscopía, porque sí puede ser de pronto un poquito relevante que haya una inserción del iris anterior a la línea de Schwab, porque puede representar alguna resistencia y aumento de la presión ocular. El ancho angular, estas son más mediciones por VM, cogemos la unión del tercio proximal con los dos tercios externos del iris y ahí asumimos o se mide un ancho angular y luego el contorno del iris. El A es plano, que sería el ideal. El B es con convexidad anterior, que tendría más riesgo de cierre angular persistente. El cóncavo, que es más que todo encontrado en síndromes de dispersión pigmentaria o glaucomas pigmentarios, donde hay un roce de este iris con las zónulas y puede llevar a dispersión pigmentaria. Y por último, el plató, que es donde hay una anteriorización del cuerpo ciliar que también conlleva un riesgo más alto de cierre angular persistente. Van Herik era bastante usado antes del desarrollo de los lentes, ahora cayó en desuso por baja sensibilidad y especificidad, no se correlaciona bien con la gonioscopía y usamos el grosor de la córnea en el limbo temporal y hacemos una comparación de ese grosor con la cámara anterior. Acá, como lo vemos arriba a la derecha, es un ángulo que supera ese grosor corneal, esa sombra que genera. Podríamos estar hablando de un ángulo que está completamente abierto, en el que vemos más abajo, vemos que el grosor, el ancho de la cámara anterior está superando bastante el grosor de la córnea y además vemos unas rupturas del esfínter del iris que nos pueden sugerir ya de entrada una recesión angular. En los de abajo vemos el grosor menor de un 15%, que ese ya sí nos puede sugerir una cámara bastante estrecha y en esta abajo a la izquierda un cierre angular donde vemos que no hay ninguna cámara. Foster intentó mejorar la sensibilidad y especificidad em, porque la clasificación de Van Herik tiene un error y es que entre 50 y 100 grados no hay ninguna clasificación y él intentó meter algunas clasificaciones intermedias en la que ya teníamos, mejorando un poquito la sensibilidad y la especificidad. Si vemos una cámara que está por debajo del 15% del grosor de la córnea, podemos hablar de una sensibilidad y una especificidad mayor al 80% para detectar ángulo estrecho. Los tips para una gonioscopía indirecta, entonces aplicación de anestesia tópica, esperemos unos 20 segundos para que haya una anestesia adecuada, la cabeza bien apoyada en la banda, alinear el canto externo para que tengamos todo el rango de movilidad, empezar siempre en la lámpara con 10 y luego vamos aumentando de acuerdo a lo que necesitemos visualizar con más detalle. El consultorio debe estar oscuro, definitivamente hay un cambio importante en el ángulo cuando no hacemos esto oscuro. Aquí vemos unas pequeño de luz que debe ser de 2 milímetros y no podemos
iluminar la pupila porque generamos una miosis que nos va a abrir ese ángulo que posiblemente esté estrecho. Vamos a dar una explicación corta, sin detalles. El lente va a flotar en su ojo, no va a tener ningún daño para que no generemos ansiedad en el paciente. Apoyemos bien el codo en en la, para poder tener estabilidad en nuestro lente y no estar moviéndonos en el ojo de los pacientes. Vamos a flotar inicialmente sobre la córnea. ¿Cómo vamos a saber que estamos flotando bien? Se nos van a generar como unas columnas de aire entre el lente y la córnea, y esas columnas de aire nos hablan de que estamos a una buena, como en una buena superficie. Iniciamos siempre en el espejo superior porque el ángulo inferior es el que está más abierto y más pigmentado para darnos una idea general. Y por último, hacemos gonioscopía dinámica para aumentar los hallazgos. Este paciente, donde creeríamos que es esta una malla trabecular pigmentada o funcional, no es más que una línea de San Paulesi donde hacemos una indentación, y acá podemos ver la malla trabecular pigmentada, el espolón escleral. Sería un ángulo grado 1. El lente de Goldman requiere una solución de acoplamiento. A veces nos vemos en la difícil tarea de un vacío que se crea entre la solución de acoplamiento y la superficie del ojo. Con una presión suave en el limbo temporal podemos romper ese vacío y liberar el lente del ojo de nuestros pacientes. Les voy a dar unos tips para ángulos difíciles. Siempre debemos mirar primero el ángulo inferior, que es el más abierto y el más pigmentado, para darnos una idea general de cómo están las cosas. Mirar siempre sobre la montaña, o sea, siempre sobre el iris. Ahí podemos hacer dos cosas: o mover el lente hacia el lado que necesitemos visualizar, o pedir al paciente que mire en dirección hacia donde vamos a mirar para poder ver cómo está, aumentar la visualización del ángulo camerular. También podemos hacer una cuña corneal, que era la que les explicaba más adelante, con un fino haz en la lámpara de hendidura. Hacemos inclinamos un poco nuestro haz y vemos que se crea una línea muy fina anterior y otra más difusa posterior, y justo donde ellas se encuentran es donde está la línea de Schwall. Em, Acá vemos en vivo y en directo una línea de Schwalbe. Entonces, con un fino haz en la lámpara de hendidura creamos la más anterior y la más posterior, que es difusa, para que se encuentren justo en la línea de Schwalbe. Em, También sirve mucho en ángulos muy pigmentados, porque a veces podemos confundir esa malla trabecular pigmentada con la línea de Schwalbe. Entonces es de gran ayuda. En este paciente donde no hay ningún hallazgo a la gonioscopía, miren que la cuña ni siquiera alcanza a juntarse, y eso es porque está un ángulo completamente cerrado, en donde no podemos visualizar ni siquiera la línea de Schwalbe. Esta paciente, una paciente con diagnóstico de glaucoma de tensión normal, venía deteriorándose rápido, en donde hicimos una gonioscopía y pudimos identificar que era un ángulo que estaba completamente sinequiado. Es importante siempre en los ángulos sinequiados la identación, para poder identificar aquellos ángulos que son de buen pronóstico al realizar una iridotomía, y aquellos que son de mal pronóstico y en donde debemos realizar otros tratamientos para evitar el deterioro de nuestros pacientes. El ojo contralateral también es de gran ayuda. Por ejemplo, en los pacientes donde hay recesión angular, en miopes, donde podemos hacer una comparación. Como todo en medicina, no todo es blanco o gris o negro. Acá, por ejemplo, vemos un ángulo que está completamente estrecho, y hacemos una indentación y abre parcialmente. En la sinequia anterior periférica está insertada en la malla trabecular pigmentada, y justo en el lado temporal nos permite y abre el ángulo. Acá el signo de la doble jiba, que es más que todo por iris plató. La jiba más inferior es por la anteriorización del cuerpo ciliar,
y la más cerca de la pupila por el cristalino. Aquí algunos ejemplos. Entonces, glaucoma de ángulo abierto, donde vemos un ángulo completamente abierto hasta la raíz del cuerpo ciliar. Vemos la línea de Schwab, la malla trabecular no pigmentada, pigmentada, el espolón escleral. Y este paciente con un glaucoma de ángulo estrecho, donde solamente podemos visualizar la línea de Schwab. Ahí es donde vuelvo y les repito, es importante diferenciar la línea de Schwab pigmentada de la malla trabecular pigmentada. En el espectro por enfermedad de cierre angular, entonces el signo del volcán o Fuji, miren que es como un cráter que está ahí en la mitad de esa montaña que nos está ocultando completamente los hallazgos a gonioscopía. Eh, el plató o iris en meseta, el signo de la doble jiba que vemos al hacer identación, y en glaucomas crónicos de ángulo estrechos, sinequias anteriores periféricas que pueden ser mejor visualizadas cuando hacemos nuevamente identación. Abajo a la derecha vemos las sinequias anteriores periféricas de un paciente con glaucoma crónico de ángulo estrecho. Las sinequias anteriores periféricas debemos diferenciar muy bien de los procesos iridianos. Ellas usualmente generan una tracción y una tienda de campaña del iris periférico. Estas usualmente se insertan en la malla trabecular, los procesos iridianos en el espolón escleral, y siempre debemos preguntarnos, ¿abre o no con la indentación? Porque de acuerdo a si abre o no, si abre con indentación es un ángulo que es susceptible de abrir con iridotomía. Si no abre con indentación, no perdamos el tiempo, no hagamos iridotomía, pensemos en una solución más definitiva. Entonces siempre pensar, ¿es aposicional? Ha tenido cierres intermitentes, o sea, ángulos estrechos que los vemos y están abiertos, pero muy pigmentados. Em, si ha sido inflamatorio. Usualmente las sinequias anteriores periféricas de las uveitis son con una base de implantación mucho más amplia que las por la glaucoma de ángulo estrecho. Si hay membranas neovasculares, recuerden que el estadio final del glaucoma neovascular es una contracción de la membrana que se creó en la cámara anterior con un cierre aposicional que usualmente está completamente sinequiado. Si es por trauma o los síndromes iridocorneales, que usualmente son sinequias anteriores como de alto grado, se implantan mucho más arriba de la malla trabecular pigmentada y usualmente encontramos hallazgos de policoria o pupilas discóricas. Estos son los procesos iridianos, son unas pequeñas proyecciones del iris, no generan ninguna tienda de campaña y usualmente se insertan en el espolón escleral. El círculo mayor del iris, entonces es muy importante. Los neovasos que son patológicos son aquellos que cruzan el espolón escleral. El círculo mayor del iris, que es normal, son vasos que van radiales en la base del iris y no cruzan el espolón escleral. Acá, por ejemplo, en esta imagen de la derecha es un glaucoma neovascular completamente sinequiado. Ya vemos la rubeosis iris y un ángulo completamente sellado. Ella, acá un paciente con una oclusión venosa en el que no habían vasos en el margen pupilar y vemos unos neovasos que cruzan el espolón escleral que nos pueden alertar y podemos mejorar nosotros el pronóstico si lo vemos tempranamente. En glaucomas pigmentarios o pseudoesfoliativos, el glaucoma pigmentario usualmente es una pigmentación muy homogénea en la malla trabecular pigmentada. El pseudoesfoliativo es más heterogénea y muchas veces podemos ver los depósitos del material pseudoesfoliativo con una línea de San Paulesi. En recesión angulares, entonces en traumas, entonces mucho cuidado a aquellos pacientes que tienen una banda del cuerpo ciliar asimétrica. Eso nos puede hablar de anisometropías o un trauma que conlleva un aumento del riesgo de desarrollar glaucoma tanto a corto como a largo plazo. La ciclodiálisis es de muy buen pronóstico identificar dónde está la ciclodiálisis, porque ahí identificamos y hacemos el tratamiento dirigido a la ciclodiálisis. Y cuerpos extraños intraoculares. Tuvimos un paciente
donde se presentó un trauma, el paciente venía inflamado, con todo el tratamiento adecuado y una vez lo remiten a glaucoma porque se aumenta la presión intraocular, podemos identificar un cuerpo extraño que está justo en el ángulo y ya había pasado por varios especialistas donde como no se hacía gonioscopía no podíamos identificar. Entonces, en términos médico-legales, también es importante esto. Melanomas. Y por último, no, ya pues como para no extenderme mucho, voy a decir como unas puntilladitas de cada cosa de estas, de cada ítem, eh, que es también una forma de visualizar el ángulo. Entonces, la gonioscopía automatizada, podemos visualizar el ángulo con un lente que está acoplado a la córnea, necesita una solución precisamente de acoplamiento porque la base de implantación es ancha, entonces no permite hacer identación. Podemos obtener 4 imágenes en la simultánea. Esto nos va a permitir hacer investigación para poder describir aún más todos los hallazgos de gonioscopía. Este artículo fue bastante interesante y me gustó mucho. Compararon gonioscopía realizada por el especialista en glaucoma y gonioscopía realizada por el residente. En los primeros 10 pacientes no había una correlación entre lo que encontraba el residente y lo que encontraba el especialista en glaucoma, y en los últimos 10 pacientes se acercaba bastante lo que describía el residente. Entonces, puede ser que podamos pensar que la curva de aprendizaje de gonioscopía está más o menos en los 70 pacientes. También compararon el tiempo, el dolor y el disconfort referido por el paciente entre gonioscopía manual y la automatizada, y en lo único que ganó la automatizada era en el dolor referido por el paciente. En los otros dos hallazgos no hubo diferencias estadísticamente significativas. El OCT de segmento anterior es no invasiva, a diferencia del VM que es invasiva. El paciente está en posición primaria, a diferencia del VM que está acostado, no requiere una solución de acoplamiento. Evalúa todo lo que está por delante del iris y ahí sí se pela con respecto al VM. En un estudio realizado en Singapur de 304 ojos con diferentes tipos de glaucoma, se identificó una sensibilidad del 98% y una especificidad del 55%, o sea que sobreestima los hallazgos en en la, según se compara con gonioscopía. Acá un paciente en donde podemos evaluar pre y post iridotomía, cómo el iris se aplana después de la iridotomía y nos permite ver un ángulo que mejora su amplitud. Y acá en un paciente después de una iridoplastia, recuerden que las iridoplastias las debemos hacer lo más periférico posible porque la idea es generar una cauterización de ese iris periférico para poder abrir el ángulo. Por último, el VM. El VM tiene la ventaja sobre los CT y es que evalúa el cuerpo ciliar. Em, la inserción del iris en el cuerpo ciliar hoy en día es bastante importante. No se ha podido establecer el apex por VM, dónde se ubica, si en el punto de mayor recesión, donde vemos visualizado el punto de mayor recesión, o simplemente ubicarlo en la malla trabecular. En diferentes protocolos y estudios la línea superior como que no representa tanto problema. Se propuso la línea anterior pasarla por la malla trabecular y la línea inferior por donde se inserta el iris. Vienen varios parámetros que se vienen estudiando bastante, como AOD, son las distancias de apertura angular para poder volvernos un poquito más objetivos en la evaluación del ángulo. Otros parámetros, por ejemplo, la distancia de los procesos trabeculociliares, si involucran o no la malla trabecular pigmentada. Recuerden lo que les dije ahorita, si involucra la malla trabecular pigmentada, parece que sí hay una resistencia a la salida del humor acuoso. Y el grosor o espesor iridiano, entre más espeso o más grueso el iris, mayor riesgo de cierre regular persistente. Siempre hay como un parámetro de subjetividad en el VM que no ha permitido, eh, que no se ha permitido establecer bien.
donde hay, que puede llevar a inconsistencias. De pronto se cree que el mal control de la acomodación durante el examen o la iluminación pueden influir en que se vea un ángulo estrecho y realmente sea abierto. La inserción del iris por UM es importante si es apical, si es basal o si es más anterior. Gonioscopía intraoperatoria. Esto es quizás lo que más me gusta hacer y lo que más hago hoy en día es gonioscopía directa. Lo hacemos con un lente con visualización directa. Usualmente necesitamos una solución de acoplamiento entre el ángulo y el iris y nos ha permitido llegar a esa zona del ángulo donde se da la mayoría de drenaje, como vemos en este estudio, donde vemos que la distribución de las venas acuosas es más que todo inferonasal y por eso deberíamos estar realizando primero estos tratamientos angulares en pacientes con glaucomas leves o moderados para mejorar ese sistema de drenaje propio y fisiológico de los pacientes, que es hoy en día eh, uno de los tratamientos que hacemos en los protocolos de glaucoma. Los tips para un comienzo exitoso, entonces inclinar la cabeza del paciente, si es el ojo derecho, inclinarlo al lado izquierdo, si es el ojo izquierdo, inclinarlo al lado derecho, tener 100% de enfoque y zoom, manualmente enfocar el iris periférico, hacer zoom que permita visualizar y luego manualmente volver a enfocar, tratar de no tensionar las manos, poner un viscoelástico más que todo como en montaña para permitir visualización y flotar con el goniolente sobre la córnea. Entonces, las conclusiones, entonces siempre debemos eh, eh, tener pasión y perseverancia por hacer las cosas bien. En el día a día es difícil de pronto enfrentarnos a otro examen, pero debemos entrenarnos, debemos adquirir los lentes, visualizar. A todos los pacientes que hacemos cirugía de catarata ya hoy deberíamos estar cogiendo un goniolente 2 minutos y visualizando el ángulo para poder entrenarnos de manera adecuada. Esto va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes definitivamente. Poniendo un apellido al glaucoma podemos mejorar este pronóstico. Por último, invitarlos al congreso que vamos a tener en la Clínica de Oftalmología de Cali los días 27 y 28 de marzo del presente año en el Hotel Marriott. Vamos a tener una cantidad de especialistas internacionales con un escenario inigualable para el conocimiento. Muchas gracias y les dejo mi correo electrónico por si alguien quiere profundizar o tiene alguna pregunta. Listo, doctora. Por acá tenemos una pregunta del doctor Carlos Restrepo. Él nos dice, doctora, excelente conferencia, muy clara y muy bien apoyada con imágenes. Precisamente quería preguntarle si tiene algunos tips para poder tomar fotos de la gonioscopía para hacer el seguimiento a la gonioscopía de algunos pacientes, pensando también en dejar una imagen de casos como los de trauma. Muchas gracias. Sí, a veces es importante poner como el filtro que tiene la lámpara de hendidura para que la luz no genere como mucha dispersión con el lente y precisamente con las estructuras del ángulo. Entonces, poner el filtro de la lámpara, que muchas lo tienen, y así permite tomar mejor tanto videos como fotos. A ver, ¿alguna otra pregunta por acá? ¿Tienen alguna otra pregunta? También para recordarles que les acabo de mandar por el chat el link para que llenen el formulario y así les pueda llegar el certificado. Mm, Eh, Buenos bueno, días a doctora. todos. Doctora Natalia, le agradecemos enormemente. Le habla Andrea Román, la directora médica. Excelente conferencia, suprema. Creo que nos hace unos aportes muy valiosos para la atención de nuestros pacientes. Darle las gracias al doctor Andrés Arango, pues es nuestro anfitrión este mes, el mes de glaucoma. Muchas gracias a todos los asistentes. Doctora Natalia, nuevamente mil gracias. Doctor Andrés Arango, muchas gracias. Eh, no sé si tengan alguna otra inquietud, si no podemos dar por terminado
ecos del día de hoy. Listo, los esperamos dentro de 15 días con otra nueva charla. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Que estén bien. Gracias.